Entonces, en la gran mayoría de esas comisiones se llegaron a acuerdos entre empleadores y empleados. Entonces, esta alza del salario básico es para los trabajadores que no están incluidos en esos sectores. Pero en muchos sectores ya hay consenso, lo cual es inédito, porque nunca se alcanzaban esos consensos. Pero en todo caso, para el resto de trabajadores, donde no se llegó consensos sectoriales, y para los trabajadores en general, el salario que se estableció mínimo para el próximo año, en base a la inflación, que va a ser 3.6, 3.7%, en base al incremento de productividad que hemos tenido, e importantes incrementos de productividad. A más productividad significa más se produce por trabajador, más se puede pagar. Y en base al factor de equidad, que es que se distribuya la renta, que el capital pase renta al trabajo, irlo acercando a la cobertura de una canasta básica, al ingreso familiar, el del trabajador y todos los receptores de ingreso en una familia. En base a esos criterios se estableció un incremento del 10% en el salario básico, es decir, para el próximo año el salario mínimo o básico, no es exactamente lo mismo, pero bueno, asumamos que son. El salario mínimo pasará de $240 a $264. Y aquí tienen en pantalla cómo han ido evolucionando los salarios. Prohibido olvidar en nuestro gobierno, porque hay gente que nos cree tontos, ¿no? Y que nos va a impresionar. Con Lucio todo era más bajo. Sí, con Maguad era más bajo, porque Eloy Alfaro más bajo. Y con Juan José Flores era más bajo todavía. O sea, siempre los precios suben en todas partes del mundo. Hay que ver cómo suben los salarios, es decir, la capacidad de compra de los salarios. Y les aseguro que estamos en los puntos de mayor capacidad de compra en las últimas décadas. Es lo que se llama el salario real. Es decir, antes tal vez, si ahora la Coca-Cola vale $2, antes valía $1. Sí, pero tal vez antes los salarios ahora son 240, antes eran 60. ¿Me explico? La capacidad de compra era menor. Pese a que los precios eran menores, pero el salario era mucho menor. Entonces no se dejen engañar por esa farsa, ¿no? Con Lucio todo era más barato. Sí, con mi abuelita también era más barato todo, ¿no? Lo importante es cuánto gana la gente para poder comprar, ¿ya? Entonces el 2006, imagínense. Este era otro de los absurdos, ¿no? Habían ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Algunos que tenían derecho a comer y otros no. El salario básico del trabajador en general era $160 en el 2006, pero las empleadas domésticas, por esas cosas, esos enigmas que tiene la economía y la sociedad ecuatoriana, el salario básico era $80, o sea, ganaban la mitad, tenían que comer la mitad, en otras palabras. Y los trabajadores de artesanía $100. Aquí el criterio era que para que no quiebren las empresas, la artesanía. Pero tampoco podemos hacer empresas en base a la explotación laboral. Eso no tiene sentido. Hay que buscar compensaciones de otra forma si se quiere generar artesanías, microempresas. Por ejemplo, líneas de crédito especiales, más baratas. Pero no, endeudense carísimo con la banca, pero eso sí, páguenle solo $100 a sus trabajadores. Lo de la empleada doméstica sí no tenía justificación, porque en el caso de los artesanos, algo se puede entender para que no quiebre la empresa, el sector productivo. Pero las empleadas domésticas no están en el sector productivo, están en el sector consumidor, es para consumo de la familia, para atender familias. Entonces, el que quiera tener una empleada doméstica a tiempo completo, que pague dignamente, que pague lo que tiene que pagar, sino que la tenga parcialmente, se arregle con la vecina, etcétera. Pero basta de basar nuestro bienestar explotando al resto, compañeros. ¿No se imaginan cuántas señoras están bravísimas por esto? Habían señoras saltando alegría el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque por fin este tipo lo van a derrocar, que osó decir que las empleadas domésticas tenían que estar afiliadas al IES. Y ahora mi empleada está alzadísima, quiere que la afilie al IES, imagínense, qué osadía. Quiere que le dé vacaciones, quiere no dejar de trabajar el fin de semana. Cuánta altanería, ¿verdad? Hay gente que todavía tiene esa mentalidad. No se imaginan cuánto odio ha generado nuestra defensa de las empleadas domésticas, de parte de la gente que se cree con derecho a pisar la cabeza de los demás. Bueno, ahí tienen cómo he ido evaluando el servicio doméstico. Ya en el 2010 se acabó esa barbaridad de que los unos ganan esto y los otros menos. Empleadas domésticas, trabajadores artesanales, trabajadores en general ganaban 240 y en el 2011 ganarán $264 como mínimo. Pero escúchenme, empresarios, los empresarios honestos que sí tiene el país. Esto es precisamente, como su nombre indica, un mínimo para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Para no tener empleo prefiero tener una empresa que pague $264, pero no es el salario justo.
Tampoco vamos a permitir que nos declaren utilidades pagando ese mínimo. Por eso el nuevo Código de la Producción establece una medida durísima, inédita a nivel mundial, una de las medidas más fuertes en la historia de la humanidad para mejorar la distribución, sobre todo traspasar renta del capital al trabajo. Esta medida establece que nadie puede declarar utilidades hasta que cada uno de sus trabajadores haya ganado el salario digno, es decir, unos $360, depende del costo de la canasta básica. Es la canasta básica dividida para 1.6 perceptores de ingreso. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy pagando $264 a mis trabajadores, genero utilidades, tengo que repartir el 100% de las utilidades. No se pueden llamar utilidades, porque son excedentes generados en función de la explotación laboral. Solamente se podrá llamar utilidad cuando cada trabajador haya alcanzado ese salario digno. En todo caso, la idea es ir acercando este salario mínimo al salario de la dignidad. Por ejemplo, si en el 2013 calculamos que el salario de dignidad sea $370, que directamente el mínimo ya sea $370. Mientras tanto, mientras haya diferencia entre el digno y el salario básico, nadie me puede declarar utilidades hasta que cada uno de sus... Puede pagar el básico, pero si quiere declarar utilidades, tendrá que ganar hasta el último de sus trabajadores al menos el salario digno. No sé si esté claro el asunto, lo hemos hablado varias veces. Un poco complicado, es algo revolucionario esto, ¿eh? Es el cambio en la relación de poder. El neoliberalismo lo que hizo fue esclavizar a los trabajadores, ponerlos en función del capital. Con esta medida estamos diciendo al capital, usted no puede basar su rentabilidad en la explotación laboral, así que pague adecuadamente a sus trabajadores. Bien, y luego de esto seguimos con actividades de despacho. Creen que a mí me van a impresionar con estos gráficos esotéricos, ¿no? Me da una indignación. Yo he sido profesor. La cuestión es transmitir conocimiento, no que lo aplaudan a uno por lo técnico que es. Pero hay gente que no entiende eso, Dios mío.